A lo largo de la historia, numerosas civilizaciones, estados e imperios han dejado una huella imborrable en el mundo. Sin embargo, solo unos pocos han alcanzado dimensiones colosales y han perdurado en el tiempo. En este video, te invitamos a descubrir los 15 imperios más grandes y extensos que la humanidad ha conocido. Explora el vasto imperio español, cuyos dominios continentales se extendían tanto que en ellos nunca se ponía el sol. Explora el influyente imperio británico con su dominio global y el imponente ascenso del imperio soviético. También nos adentraremos en la rica historia del legendario imperio chino, las impresionantes conquistas de Alejandro Magno y la expansión cultural y científica de los califatos islámicos. Acompáñanos en este fascinante recorrido por las potencias que definieron el curso de la historia. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras fascinantes publicaciones aquí, en Legión de Imperios. Número 15. El Imperio Macedonio. El Imperio Macedonio fue forjado por Alejandro Magno en el siglo IV a.C., quien asumió el trono de Macedonia en 336 a.C. y emprendió campañas expansivas. En su apogeo, el imperio se extendía desde Grecia hasta Egipto, atravesando Persia y llegando hasta el noroeste de la India, cubriendo alrededor de 5.2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convirtió en uno de los imperios más vastos de la antigüedad. El imperio se destacó por la difusión de la cultura helenística, una mezcla rica de tradiciones griegas y las de los diversos pueblos conquistados. Sin embargo, fue de corta duración debido a la prematura muerte de Alejandro a los 32 años en el 323 a.C. Tras su fallecimiento, el imperio se dividió entre sus generales, llamados diádocos, llevando a la fragmentación en múltiples reinos helenísticos. Entre estos reinos sobresalieron el Egipto tolemaico, el imperio seleucida y el reino de Macedonia. Número 14. El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, conocido también como el Imperio Romano de Oriente, fue la continuación del Imperio Romano en sus provincias orientales. Su establecimiento formal ocurrió en 330 después de Cristo con la fundación de Constantinopla por el emperador Constantino I. En su apogeo, el imperio controló territorios en el sudeste de Europa, Asia Menor, el Medio Oriente y partes del norte de África, alcanzando una extensión de aproximadamente 3.5 millones de kilómetros cuadrados bajo el gobierno del emperador Justiniano. Constantinopla se erigió como un centro cultural, económico y religioso muy influyente. El imperio se destacó por su administración centralizada, por el desarrollo y codificación del derecho romano y por la difusión del cristianismo ortodoxo. A lo largo de su historia, el Imperio Bizantino enfrentó numerosos desafíos, incluyendo invasiones, divisiones religiosas internas y presiones constantes de fuerzas exteriores. Finalmente, el imperio llegó a su fin en 1453 cuando Constantinopla fue conquistada por los otomanos, marcando el final de su milenaria historia. Número 13. El Imperio Maurya. El Imperio Maurya fue uno de los imperios más grandes y poderosos del antiguo subcontinente indio, establecido por Chandragupta Maurya en 322 a.C., tras derrocar a la dinastía Nanda. En su máximo apogeo bajo el emperador Ashoka, el imperio cubría más de 5 millones de kilómetros cuadrados, abarcando la mayor parte de la India actual y extendiéndose hasta algunas regiones de Irán, Afganistán y Bangladesh. Con Pataliputra como su capital, el imperio Maurya fue reconocido por su eficaz administración centralizada y su sistema de espionaje. Ashoka, uno de sus gobernantes más destacados, promovió el budismo y adoptó políticas de no violencia después de la sangrienta guerra de Kalinga. El inicio del declive del imperio llegó tras la muerte de Ashoka en 232 a.C., fragmentándose en reinos menores y acabando oficialmente en 185 a.C. con el ascenso de la dinastía Zunga. Número 12. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue uno de los imperios más longevos y expansivos de la era moderna.
Fundado por Osmán alrededor de 1299, se estableció formalmente a principios del siglo XIV. En su apogeo, el imperio controlaba vastas regiones, incluyendo partes de Europa del Este, el Medio Oriente, el norte de África y el Cáucaso, abarcando aproximadamente 5.2 millones de kilómetros cuadrados. Estambul, anteriormente conocida como Constantinopla, fue su capital y se convirtió en un importante centro cultural y comercial bajo el dominio otomano. El imperio se distinguió por su administración centralizada, con el sultán como figura de autoridad suprema. El declive del Imperio Otomano comenzó en el siglo XVIII, marcado por crecientes conflictos internos y derrotas en numerosas guerras. Finalmente, el imperio llegó a su fin oficial en 1922, a raíz de la Primera Guerra Mundial, lo que permitió el surgimiento de la República de Turquía. Número 11. El Califato Rashidún. El Califato Rashidún fue el primer califato islámico establecido tras la muerte del profeta Mahoma. Fundado en 632 después de Cristo, estuvo bajo el liderazgo de los califas bien guiados y logró expandir rápidamente los dominios del Islam. Durante su gobierno, el califato alcanzó un tamaño de aproximadamente 9 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo una vasta área que incluía la península arábiga, el Levante, Egipto, Persia y partes del norte de África. Este califato se destacó por su liderazgo fundamentado en principios islámicos y por la administración eficaz de sus extensos territorios. Con su capital en Medina, el Califato Rashidún implementó reformas importantes en el ámbito militar, político y económico, centralizando la gestión del imperio. El Califato Rashidún concluyó en 661 después de Cristo, después del asesinato del cuarto califa, Ali, lo que dio lugar a la era del Califato Omeya. Número 10. El Imperio Portugués. Inicialmente, Portugal era un pequeño país ubicado en el occidente de Europa, con una importancia media. Sin embargo, a partir de la mitad del siglo XV, su situación cambió drásticamente. Las innovaciones en tecnología naval inauguraron la era de los descubrimientos, permitiendo a los marineros portugueses encontrar un camino alrededor de África para acceder a Asia. Estas rutas marítimas redujeron la relevancia del Medio Oriente como enlace principal entre India, China y Europa. El descubrimiento de Brasil catapultó a Portugal a una posición global significativa, expandiéndose a un imperio que alcanzó más de 10.4 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Europa. No obstante, las guerras napoleónicas desencadenaron una crisis política que disminuyó su poder naval e influencia. Este cambio causó la pérdida de Brasil, su colonia más apreciada, en 1822. Los enclaves portugueses en África perduraron hasta la segunda mitad del siglo XX, siendo finalmente liberados durante el proceso de descolonización en 1975, marcando el fin del imperio. Número 9. La dinastía Yuan en China. La dinastía Yuan fue uno de los imperios más vastos de su tiempo. Fundada por los sucesores del imperio mongol tras la muerte de Genghis Khan, fue Kublai Khan, su nieto, quien unificó China bajo su mandato comenzando en 1271. Este imperio se destacó por su rápido avance sobre los anteriores imperios chinos, incluyendo los imperios Jin, Song y Dali, logrando controlar más de 11 millones de kilómetros cuadrados, una extensión superior a la de Brasil y Argentina combinadas. No obstante, el imperio comenzó a declinar debido a particiones heredadas entre los descendientes de Kublai Khan. Después de un siglo de existencia, la dinastía Yuan fue derrotada por la dinastía Ming en 1368, resultando en la pérdida de su vasto territorio. Número 8. Califato Abbasí. El Califato Abbasí surgió como uno de los imperios islámicos más extensos, ocupando el segundo puesto en la historia de los estados islámicos más grandes. Fundado en el año 750 por Abu Abbas, un descendiente del tío de Mahoma, se estableció tras derrocar a la dinastía Omeya. Posteriormente, la capital se trasladó de Damasco a Bagdad. Durante el gobierno de Harún al-Rashid, Bagdad floreció como uno de los principales centros de civilización mundial. En su cúspide, el califato se expandió en más de 11.1 millones de kilómetros cuadrados, abarcando tierras tan diversas como el norte de África y gran parte de Asia Central. No obstante,
el vasto imperio se fue debilitando por rivalidades políticas internas. Después de medio milenio, sucumbió a la invasión del ejército del imperio mongol, que conquistó Bagdad y acabó con su liderazgo en 1258. Número 7. El Imperio Omeya o Umayyad. El Imperio Umayyad fue uno de los primeros y más extensos califatos islámicos, consolidándose como un gran poder de su tiempo tras la muerte del cuarto califa, Alí, en 661 después de Cristo. Fundado por Muawiyah, este imperio tuvo su capital en Damasco y se caracterizó por una notable expansión militar y territorial. Los Umayyad impulsaron una expansión sin precedentes del Islam, extendiendo sus dominios desde la península ibérica en el oeste hasta el río Indo en el este. Este vasto imperio abarcaba aproximadamente 11 millones de kilómetros cuadrados en su apogeo, siendo uno de los más grandes de la historia en extensión continua. El califato Umayyad fue conocido por su administración eficiente, sustancialmente árabe en su liderazgo, supervisó una población diversa y multicultural, donde coexistían múltiples religiones y tradiciones. Bajo su dominio, el uso del árabe se promovió como la lengua administrativa y cultural unificadora, llevando a una notable arabización de sus territorios. Sin embargo, a pesar de su éxito, el imperio enfrentó desafíos internos significativos. La desigualdad entre árabes y no árabes, maulas, y las tensiones entre diferentes grupos islámicos, como los chiitas y suníes, plantearon problemas de cohesión. Estas divisiones culminaron en la Revolución Abbasí en 750, que derrocó a los Umayyad, estableciendo la dinastía Abbasí y trasladando la capital islámica a Bagdad. Aunque el califato Umayyad terminó en Oriente, una rama sobrevivió en Al-Ándalus, estableciendo un emirato que eventualmente se convirtió en el Califato de Córdoba en el siglo X, prolongando de esta manera el legado cultural y político de los Umayyad en la península ibérica. El legado del Imperio Umayyad es recordado por su unificación administrativa y cultural del mundo islámico en sus comienzos y por la propagación inicial del Islam a través de extensos continentes. Número 6. Imperio colonial francés. Francia ha consolidado su posición como una potencia global a lo largo de gran parte de su historia, sobresaliendo especialmente durante el periodo del Segundo Imperio colonial francés, que comenzó en 1852 bajo el mando de Napoleón III. Este imperio se distinguió inicialmente por su régimen autoritario y su intensa intervención en naciones como el Imperio ruso, el Imperio otomano y México. Además, su política de expansión agresiva se evidenció en África, donde conquistó vastos imperios, incluyendo el Califato Sokoto y otros como el Imperio Kong, el Tukulor, Kanem Bornu y el Reino Merina. Con esta expansión, el imperio alcanzó un área de más de 13.5 millones de kilómetros cuadrados, similar a la del continente antártico. Sin embargo, su declive comenzó con la disminución de la popularidad de Napoleón III entre los republicanos y grandes contratiempos en el ámbito internacional. Entre las derrotas notables, se encuentran el fallido intento de intervención en México, donde los franceses perdieron la batalla de Puebla, y la guerra franco-prusiana, que culminó con la captura y derrota de Napoleón III en la batalla de Sedán en 1870, marcando el fin de este imperio. Número 5. Dinastía Qing. China tiene una rica tradición imperial que se extiende por al menos 2000 años, siendo la dinastía Qing la más extensa en términos territoriales. Esta dinastía se instauró en 1636 bajo el liderazgo del emperador Hung Taiji, originándose en Manchuria. Aprovechando el debilitamiento de la dinastía Ming, la familia Qing lanzó una campaña de conquistas que comenzó con la captura de Pekín en 1644, expandiéndose de forma gradual pero decidida. En su apogeo, la dinastía controló las regiones que comprenden la actual China, Mongolia y algunos estados tributarios como Corea y partes del sudeste asiático, extendiéndose por más de 14.7 millones de kilómetros cuadrados. A lo largo de casi 3 siglos, este imperio enfrentó desafíos significativos debido a levantamientos internos, divisiones políticas y la creciente presencia de las potencias navales europeas, que fueron erosionando su dominio. Además, la influencia de ideas republicanas procedentes de Europa fomentó la Revolución Xinhai. En 1911, un levantamiento desencadenó una guerra civil
en la que las fuerzas republicanas derrotaron al ejército imperial. Este conflicto culminó con la abdicación del emperador Xuantong en 1912, marcando el final de la dinastía Qing. Número 4. Imperio Español. El Imperio Español dejó una huella indeleble en la historia de los países hispanoamericanos, surgiendo como una unión dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón. Su periodo imperial comenzó en 1492, marcado por la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Este imperio se distinguió por su formidable armada naval, que le permitió dominar en la conquista del continente americano. Se caracterizó por la rápida subyugación de civilizaciones preexistentes en el Nuevo Mundo, formando alianzas con fuerzas indígenas para conquistar imperios como los aztecas y los incas. La introducción del mestizaje y la conversión de los nativos al catolicismo resultaron en un cambio cultural profundo, del cual derivan muchas de las actuales repúblicas. Abarcó más de 20.4 millones de kilómetros cuadrados, una extensión similar a la combinada de Rusia e India. Sin embargo, el poder del imperio comenzó a declinar frente a nuevas potencias como el Imperio francés y el británico, así como el surgimiento de ideas liberales en los virreinatos americanos. La invasión de España por Napoleón en 1808 y la abdicación del rey Fernando VII desencadenaron revueltas que llevaron a la independencia de los territorios en América a principios del siglo XIX. Finalmente, el imperio desapareció tras la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968 y la salida del Sáhara Occidental en 1976. Número 3. Imperio Ruso Soviético. El Imperio Ruso fue uno de los estados más vastos de la historia, dominando regiones extensas y hostiles. Surgió a partir del Zarato ruso y fue transformado en un imperio bajo el liderazgo de Pedro el Grande en 1721. Este imperio se destacó por su fuerte expansión hacia Siberia y su constante competencia con el Imperio Otomano. Se estableció como una de las grandes potencias en Europa y Asia, extendiéndose desde Polonia hasta Alaska. Era un estado multinacional donde coexistían diferentes etnias y religiones, siendo la religión ortodoxa la preponderante. Con un territorio que abarcaba más de 22.8 millones de kilómetros cuadrados, superaba la suma de los territorios actuales de Rusia, India y Argentina. Sin embargo, comenzó a declinar debido a los conflictos internos y su rezago frente a otras naciones durante la Revolución Industrial. La participación en la Primera Guerra Mundial agravó su situación, desatando una crisis social que culminó en la Revolución Rusa y la Guerra Civil. Finalmente, el ejército bolchevique prevaleció sobre el ejército blanco, abolió la monarquía y puso fin al imperio en 1917. Número 2. El Imperio Mongol. El Imperio Mongol, bajo el liderazgo de Gengis Khan y sus sucesores, representa un ejemplo excepcional de cómo un grupo de tribus nómadas pudo unificarse y conquistar gran parte del mundo conocido de su tiempo, a pesar de no contar con una tecnología avanzada. Este imperio se destacó por sus innovadoras tácticas militares, el uso eficaz de caballos y arcos, y una estructura meritocrática para la elección de sus generales. Estas características le permitieron expandirse rápidamente y causar terror a sus vecinos, dominando un territorio contiguo de más de 24 millones de kilómetros cuadrados, el más grande en la historia, extendiéndose desde la península de Corea hasta el río Danubio. Sin embargo, la expansión mongola se detuvo no por fuerzas externas, sino debido a conflictos internos. Tras la muerte del cuarto gobernante, Möngke Khan, en 1259, el imperio comenzó a fragmentarse por luchas sucesorias, resultando en la creación de 4 kanatos separados: la Horda de Oro, que gobernó sobre Rusia; Ilkhanato, que controló el Medio Oriente; Kanato de Chagatai, que administró el centro de Asia; Gran Kanato, que gobernó Mongolia y todo el territorio chino. Cada uno de estos kanatos siguió su propio camino, y con el tiempo, todos acabaron por desaparecer, sellando el destino del vasto imperio mongol. Número 1. El Imperio Británico. El Imperio Británico representó el imperio más vasto de la historia, alcanzando su mayor extensión con más de 35.5 millones de kilómetros cuadrados. En sus inicios,
Las islas británicas no sobresalían frente a potencias coloniales como España y Portugal, pero la llegada del explorador John Cabot a América en 1497 marcó el comienzo de su expansión marítima. Con el tiempo, el Imperio Británico superó a otras potencias coloniales, llegando a abarcar territorios en todos los continentes, incluidos dominios, colonias, protectorados y mandatos. Sin embargo, el enorme tamaño del imperio implicaba desafíos significativos en términos de gasto en infraestructura, administración y defensa de sus colonias. Para mitigar estos costos, el imperio fomentó un grado de autonomía en sus colonias. Eventos significativos como las dos guerras mundiales y el ascenso del nacionalismo facilitaron la independencia de territorios clave como Canadá, Australia e India. En la actualidad, del Imperio Británico solo subsisten algunos pequeños territorios y fragmentadas islas alrededor del mundo, junto con la estructura de la Commonwealth, una comunidad de naciones vinculadas históricamente con el Reino Unido. Esta realidad contrasta notablemente con el vasto imperio que una vez fue. Este análisis resalta cómo, a pesar de haber alcanzado dimensiones sin precedentes, el Imperio Británico enfrentó desafíos considerables debido a su magnitud. Factores logísticos y cambios sociopolíticos globales fueron decisivos en su transformación a lo largo del tiempo. Y así concluimos nuestro recorrido por los imperios más grandes de la historia. ¿Cuál de estos imperios les llamó más la atención y por qué? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video, comentar y compartirlo. Gracias por acompañarnos hasta el final del video.